¿Sabías que el primer secuestro de un avión en la historia se dio entre Bolivia y Argentina y que fue entre Santa Cruz de la Sierra y Salta? Bueno, hay un libro escrito sobre todos estos hechos y una película que se está produciendo. Hoy, en Te la cuento como quiero, te contamos la historia del hecho con material proporcionado de las mismas familias de los héroes que lograron semejante hazaña, el autor del libro y los productores de la futura película. Para poder seguir, necesito contarles un poco de antecedentes para que entren en contexto de todo lo que viene después en la historia. En 1937, el presidente David Toro nacionaliza los hidrocarburos a favor del Estado boliviano y crea YPFB. Un año después, el presidente Germán Bush promulgó el Código del Petróleo, estableciendo que el 11% de la producción bruta debía ir a los departamentos productores como renta, y entre ellos, obviamente, Santa Cruz. Hasta el año 55, esos recursos nunca fueron otorgados. El presidente Paz Estenssoro, más bien, buscaba anularlos a través de un código, el Código Davenport, que pretendía devolver los hidrocarburos a manos extranjeras. En el año 1955, el gobierno del MNR contrata al consorcio Schuster Davenport en Estados Unidos y en connivencia con el gobierno americano desarrolla en ese momento una serie de acciones y un código tendiente a modificar las leyes bolivianas para facilitar la inversión extranjera en Bolivia. Todavía no se había formado la Unión Juvenil Cruceñista. La Unión Juvenil Cruceñista se va a fundar 2 años después. Entonces, durante todo el año, desde el año 54 comienzan las persecuciones. A partir de ese momento comienza en Santa Cruz un movimiento liderado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el partido de oposición, la Falange Socialista de Bolivia, en reclamo del 11% nunca asignado. Problema que luego heredó en el año 1956 el nuevo presidente Hernán Siles Suazo. En la década del 50, Siles Suazo, junto con Paz Estenssoro, ambos del MNR, instalan en Bolivia un terrorismo de Estado, en especial golpeando y abusando al departamento de Santa Cruz por sus reclamos de incorporación de recursos. Asesinaron y torturaron a sus ciudadanos, creando de forma legal campos de concentración y milicias armadas, tildándolos de separatistas, cuando en realidad solo estaban reclamando algo legítimo. Al no haber un comité activo en ese momento, la lucha, el origen de esa lucha, se da en la Falange. El gobierno, al ver este accionar de la juventud cruceña, decide empezar a tomar detenidos e inaugura los campos de concentración por decreto supremo. Es el único país en América del Sur donde se inauguraron los campos de concentración por decreto supremo del gobierno. El MNR sube al gobierno en abril del 52 y en enero del 53 inaugura los campos de concentración en el altiplano. Uraguara de Carangas, que está en Potosí, Oruro, y Corocoro y Catavi en Potosí. Muchos cruceños y paceños, cochabambinos, falangistas fueron llevados presos a esos campos de concentración. Se abren los campos de concentración y empiezan las tomas de prisioneros. El MNR es el que trae a Klaus Barbie justamente para organizar estos campos de concentración. ¿Y quiénes son las primeras víctimas? Jóvenes cruceños. Lo primero que hacen es detener a los principales líderes políticos de ese momento, jóvenes. Y hablamos jóvenes porque estaban rozando los 30 años los primeros que detienen. Entre esos es detenido Saúl Pinto, el piloto de la nave, que después va a ser el que pilotee la nave en cuestión, ¿no? Y también la Falange tenía cuadros estudiantiles, pues, ¿no? La Federación de Estudiantes de Secundaria. Entre ellos estaba Rómulo Arano, estaba Miguel Nieme, estaban una serie de jóvenes pues, que tuvieron una destacada actuación, ¿no? Entonces, los jovenzuelos, ese grupo de jovencitos entró a los colegios a pedirle que dejen clases y que salgan a rescatar. Ahí fueron detenidos varios, por ejemplo, en el Colegio Santa Ana cae Gabriel Candia. Volviendo al hecho en sí, sumergidos ya en una crisis social, un 23 de septiembre del año 56, en víspera de un nuevo aniversario del grito libertario en Santa Cruz, se ordena la captura de uno de los líderes de oposición, el capitán Saúl Pinto Landívar. Muchos amigos deciden acompañarlo a pesar del peligro y ocurre lo peor. Todos quedan detenidos. Y entre los jóvenes estaba Roberto Ortiz Saucedo, el hermano de Mimi, que tenía 17 años, Miguel Nieme Hurtado, de 15 años de edad,
Julio Pacheco, 17 años, Clovis Jordán, 17 años, Rómulo Arano, 17 años, Hugo Herrera Landívar, 21 años. Hugo Herrera Landívar todavía vive. En otros lugares de Santa Cruz buscan a Carlos III, Marcelo Bacadíez, Alfonso Creyler, Tito Vaca, Mario Diamond y otros jóvenes líderes de la Falange Socialista de Bolivia, principal partido de oposición en ese momento. Entonces ya ellos sabían que los iban a llevar presos, eso era segurísimo. Lo que no sabían eran cómo los iban a llevar presos. Parece que el gobierno dijo lo más fácil, rápido y seguro, porque no se va a escapar nadie, es por aire. Al anochecer del 23 de septiembre ya habían 25 presos en una celda de 5 metros cuadrados. El 24 de septiembre, feriado departamental, ya los presos eran 35. El desfile escolar por la fecha patria llegó hasta la cárcel clamando por la libertad de los presos políticos. Al gobierno no le importó y decidió encarcelar a los estudiantes, entre ellos Miguel Nieme, Hugo Cronenbold, Hugo Maldonado y Rómulo Arano, quienes apenas habían cumplido 15 años. Todos ellos, a pesar de ser menores de edad, fueron sometidos a intensas golpizas. La noche del 24 de septiembre fueron capturados además el coronel Andrés Saucedo, el capitán Mario Adet, Luis Ramírez y Humberto Gutiérrez, todos líderes de Santa Cruz. Al amanecer del 25 de septiembre, los presos ya eran 47 y luego de 2 días de golpizas, los presos recibieron comida. Y esto solo por las presiones de las madres que se encontraban atrincheradas en la cárcel. La noche del 25 ya era tensa y aún más cuando el gobierno dispuso que una banda toque la marcha fúnebre por toda la ciudad. Esa misma noche el coronel Saucedo recibió entre su comida un revólver Colt 38. Entonces, entre medio estaba, como cité hace un momento, el coronel Andrés Saucedo Lanz, coronel de ejército. Entonces, él se dio cuenta que cuando su hermana, la señora Arrien, le enviaba su comida, no la rebatían, no la hurgueteaban, seguramente en respeto a que era un coronel. Entonces le dijo a su hermana, entre la comida mandame un revólver. Coronel Andrés Saucedo Lanza, el que era piloto del avión, el capitán de aviación civil Saúl Pinto Landívar y el capitán en ese entonces, Mario Adet Zamora, capitán de ejército, y algunos más decidieron tomar el avión para irse al exterior. Ni ellos mismos sabían dónde se iban a ir, pero dijeron ellos, primero muertos antes que llegara la paz. Todos sabían el peligro que conllevaba ser descubiertos, pero Tito Vaca no le interesó y se amarró el arma en la pierna cubriéndola con su pantalón. Entonces, conscientes de que iban a ser trasladados a los campos de concentración del altiplano, el coronel Saucedo y el capitán Pinto diseñaron un plan de fuga, sin saber que estaban orquestando el primer secuestro de un avión en la historia. En la madrugada del 26, los presos fueron subidos a un avión CP-610 del Lloyd Aéreo Boliviano frente al llanto de todas sus madres. El avión tenía una fuerte custodia en la cual estaba Zoilo Villarroel, Clovis Ortiz, el piloto Marcelo Estensoro, el copiloto Hugo Vargas y en la parte de atrás de la nave el agente Quis Pelazo, un hombre crudo y de pocas pulgas, junto con otros 3 agentes más, todos fuertemente armados. Ni bien se sentaron, Mario Adet, uno de los presos, le pidió al coronel Saucedo un cigarro y este le contestó que no se podía fumar hasta que la nave haya alcanzado altura de vuelo. La nave despegó y el vuelo debía demorar unas 2 horas rumbo al aeropuerto del Alto en La Paz. Con voz alta, nuevamente Adet le solicitó un cigarro al coronel Saucedo. Esta vez la respuesta fue clara. Ahora sí, camarada. Era la señal. Y cuando entran al avión, ahí es el santo y seña, ¿no? Donde le pide el cigarrillo. Mario de Zamora le pide a Saúl Pinto que le pase un cigarrillo y le dice, espera hasta que estemos en vuelo. Y esa era la señal, pues, ¿no? De todos para tomar. Y estaban custodiados por varios policías con armamento pesado, no con ametralladoras. Ellos solo tenían un revólver. Sacaron su revólver, los hicieron a los 3 policías asegurarse bien en los asientos con los cinturones, les metieron miedo que eso se sacudía, que podían golpearse la cabeza, etc. Entonces los propios policías, ellos mismos se amarraron al asiento. Algo que no tomaban en cuenta los policías del régimen
de la época, que entre todos los que habían detenido tenían una tripulación completa, ¿no? Y de lujo, ¿no? Espectacular, o sea, mejor que la que estaba conduciendo, porque el piloto era muy bueno, era Hueso Estensoro. Y con la sorpresa ya no alcanzaron a reaccionar cuando le dijeron, esto es un secuestro. En ese momento, el coronel Saucedo se levantó, recibió el arma de la mano de Tito Vaca y apuntó la Colt 38 en la sien del agente Zoilo Villarroel, mientras Tito Vaca le quitaba la ametralladora y juntos lo neutralizaron. Mario Adet se lanzó encima de Quispe Lazo y forcejearon para quitarle el arma. Un joven llamado Randulfo Lladó tomó del cuello a Clovis Ortiz y con la ayuda de Alfonso Creyler lo neutralizaron. Los demás presos se lanzaron encima de los agentes medios y todos quedaron reducidos. Solo faltaba Quispe Lazo, que seguía forcejeando con Mario Adet. Finalmente, con la ayuda de los demás, también fue neutralizado y la nave fue tomada por los presos. Los captores quedaron bajo la tutela de quienes minutos antes eran sus víctimas y se abrazaron en señal de victoria. Algunos querían arrojarlos al vacío en señal de venganza, pero en ese momento Saúl Pinto toma el liderazgo y les dice: nosotros no somos ellos. Así que faltaban dos cosas más: decidir el destino de la nave y convencer al piloto. Se meditó ir a Chile, pero cruzar el altiplano era demasiado peligroso, por lo que la mejor salida era Argentina. Saúl Pinto ingresó a la cabina custodiado por sus camaradas e intentó convencer a su amigo y colega Marcelo Estensoro. Por miedo a represalias del gobierno, Estensoro se negó a cooperar. Mientras tanto, en las radios de la cabina preguntaban qué sucedía. El copiloto no quería entregar la nave, le dieron un cachazo en la cabeza, le abrieron su cabeza y ese rato ya salió volando. Entonces lo primero que pensaron fue en aterrizar en Tartagal, que era lo más cerca. Pero en Tartagal el jefe de aeropuerto por radio les dijo: el avión es muy grande, aquí no se puede, vayan hasta Salta. Y se fueron a Salta confiados porque el piloto de ese momento sabía hasta dónde le alcanzaba la gasolina. Como tardaban en llegar a La Paz, el gobierno mandó los aviones de la Fuerza Aérea a buscarlos. Entonces el avión se elevó bastante y veían a los avioncitos de la Fuerza Aérea buscándolos más abajo. Nunca pensaron que estaban tan arriba. El coronel Saucedo y Mario Adet entraron violentamente a la cabina y en ese momento Estensoro soltó la palanca del avión y el mando de la misma, haciendo que éste se precipite al vacío. A solo 2.000 metros del suelo, Saúl Pinto logró maniobrar y retomar la altura de vuelo, mientras que en las radios se seguía escuchando: CP-610, ¿qué sucede? Pinto no respondió a las llamadas. Mario Diamond tomó el lugar del copiloto y el coronel Saucedo se encargó de poner orden en el avión. Y desde La Paz le pedían la comunicación, pues, ¿no? Decían: atención CP, atento CP-610, dicen: no, atento CP-610. Y no contestaban porque estaban todavía sobrevolando el suelo boliviano. Inmediatamente cruzan al espacio aéreo argentino, ellos anuncian, ¿no? A la torre de control del Alto le anuncian: aquí CP-610, le dice, la nave está en poder de Falange Socialista Boliviana. Había sucedido el primer secuestro aéreo en la historia de la humanidad, ¿no? La historia del planeta. Nunca antes había sido secuestrado un avión. Todos volvieron a sus lugares y los agentes quedaron nuevamente bajo custodia. En ese mismo momento, el capitán Saúl Pinto solicitó pista para aterrizar de emergencia en Tartagal, República de Argentina. Sin embargo, el avión era muy grande para la pista, así que fueron dirigidos a Salta. Cerca de las 8 de la noche, el aterrizaje ya era una realidad. Desde las ventanas, los presos y agentes veían flamear la albiceleste. Para ellos, era la bandera de la libertad. Al llegar, por un altavoz, solicitaron al capitán de la nave. Bajaron Saúl Pinto y Marcelo Estensoro y relataron todo lo sucedido. Mientras los otros esperaban, ingresó al avión la primera comida caliente que habían recibido en casi 4 días. Todos esperaban la orden para salir, mientras desconocían que la noticia se había esparcido rápidamente por toda la ciudad, transmitida por Radio Belgrano en Buenos Aires y retransmitida para la BBC en Londres. Y en Salta, pues, la sorpresa de la gente cuando los recibe es de que venía gente de 15 años, 16 años, y recién se puede ver la verdadera cara del régimen, ¿no?
que existía en Bolivia. Entonces, esto fue un hecho, el primer secuestro aéreo del mundo por cualquier motivo. Dio la vuelta al mundo. Me acuerdo que la revista Visión Internacional, en su edición de noviembre del 56, sacó la noticia al mundo. Fue un golpe muy duro para el gobierno del MNR presidido por Hernán Siles Suazo, porque un grupo de jóvenes toma un avión y prácticamente se hace la burla de todo un gobierno y evade una prisión política. Tras las vallas del aeropuerto, miles de salteños aclamaban con fervor a los 47 presos que, con heridas en el rostro y el cuerpo flagelado, ganaron su libertad sin necesidad de herir o matar a nadie. También se emocionaron hasta las lágrimas al ver cómo Miguel Nieme, de apenas 15 años, ayudaba a caminar a su amigo de la misma edad, Rómulo Arano, brutalmente golpeado. Para muchos de ellos, el salto a Salta no solo fue ganarse la libertad, hicieron de Argentina su hogar al no poder volver al país. El hecho retumbó en todos los medios del mundo y desenmascaró todos los abusos del poder central que vivía Bolivia, que terminó cerrando los campos de concentración y finalmente, luego de muchísimos años, dándole a Santa Cruz su tan reclamado 11%. Bicho Ortiz, Miguel Nieme, el Negro Ortiz, el que era el dueño del Caballito, Rómulo Arano, el que es médico, que estudió medicina allá. Como eran jovencitos, tenían 16, 17 años, las familias argentinas querían adoptarlos porque pensaban que eran huérfanos, que no tenían nadie que se ocupe de ellos. No, le dijeron, nosotros tenemos nuestra mamá, nuestro papá, etcétera, etcétera. Pero los ayudaron y allá se quedaron y estudiaron una profesión. Antes de finalizar, quiero agradecer enormemente a la familia de Miguel Nieme, el más joven de los sobrevivientes, a Johnny Antelo, dirigente de la Falange y productor de la futura película, y a Walter Arpírez, autor del libro, por ayudarnos con el contenido para la producción de este video. Además, los invito a que se suscriban al canal, le den a la campanita y que nos sigan escribiendo para hacernos saber de qué quieren que hablemos en los próximos Te la Cuento. Hasta la semana que viene.